Bueno, buenas noches para todos, para José, para Mariela, para Miriam, para Claudia, y los demás que no puedo observar acá que están conectados, pero espero que se encuentren bien. Vamos a hablar de unos temas que son importantes que los conozcan, ya que en las normas archivísticas es necesario tener en cuenta ciertos criterios para evitar tener de pronto alguna sanción disciplinaria. Acuérdense que los funcionarios públicos están expuestos a investigaciones disciplinarias mm, por algún hecho que omitan o por alguna situación que de pronto desconozcan y se vean implicados en lo que tiene que ver con el tratamiento de información. Hay un acuerdo que le vamos a pedir a Miguel que lo publique, es el acuerdo 050, por favor, Miguel. Entonces, este acuerdo dice que por la cual se desarrollan los artículos 64 del título séptimo, conservación de documentos, del Reglamento General de Archivos sobre prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo. Ese acuerdo habla sobre aquellas políticas que tiene que tomar la empresa o las entidades en cuanto a la conservación de documentos, pero no solamente aplica, obviamente, pues los funcionarios tendrían que conocer este documento para poder que lo apliquen con el fin de evitar el deterioro de los documentos. El artículo 1 dice situación de riesgo para material documental. Es un estado temporal que a corto plazo produce un cambio en el ambiente donde se encuentran los acervos, que a menudo producen consecuencias dañinas e irreversibles para la integridad y el mantenimiento del material. Las situaciones de riesgo involucran los daños producidos por el agua e incendios, agentes vandálicos, hurtos y vandalismo, entre otros. Parágrafo. Los desastres se clasifican en fenómenos naturales como terremotos, ciclones y erupciones volcánicas, y por situaciones causadas por el hombre como incendios, explosiones, actos terroristas o conflictos armados que pueden ser producidos intencionalmente o resultantes de fallas humanas. Correcto, veremos ahí. Entonces miren que los archivos tienen ciertos criterios para salvaguardarlos. Por eso es que es tan importante que las entidades tengan sus depósitos de acuerdo a la norma. Y en el acuerdo 01 del 2024 habla sobre las especificaciones que deben tener los depósitos de archivo con el fin de salvaguardar los documentos. Es muy importante. Acuérdense que en la ley 594 del 2000, en el artículo cuarto, dice que todo funcionario está en el deber de organizar, inventariar, conservar y proteger los documentos que estén asignados a su cargo en razón de sus funciones. Entonces, de ahí parte también estas directrices del acuerdo 050 que hablan sobre debemos tener los riesgos que puede correr un archivo. Entonces, por ejemplo, no podría las entidades públicas de tratar de ubicar esos depósitos de archivo donde no tengan riesgos. Yo a veces, cuando pasaba revista en algunas entidades o algo, en, 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 en una alcaldía llegué a ver botes de ese alcohol que utilizábamos pues para lo de la pandemia, que las alcaldías y las entidades compraban hartísimo alcohol para obviamente suministrar a los funcionarios para protegerse del COVID. Esa era una directriz que había. Pero ese alcohol, por ejemplo, yo no sé si Miguel estuvo en ese tiempo en el comando, cuando lo guardaban ese alcohol en una bodega por allá, en una bodega que estaba cubierta de zinc, de lámina, y eso hizo un solazo ni el berraco y eso se explotó. Eso se explotó y por allá había cerca una bodega de archivo. Entonces, es tan complicado, entonces hay que saber dónde ubicar las bodegas, con el fin de que se evite el riesgo de pronto se eliminen los documentos, que de pronto los documentos
tiendan, da un momentico, Lady, que los documentos se pierdan porque no hay ciertas características de los archivos y ciertas prevención que dice el acuerdo 060. Entonces, es por eso les dice que es necesario que ustedes conozcan y tengan en cuenta estas directrices que muy seguramente les van a servir a ustedes para presentar su examen de conocimiento a la hora que se presente al concurso de la Fiscalía. Bueno, les decía yo, en el estallido social también en la ciudad de Popayán, hubo una particularidad y es que las personas que estaban manifestándose, dentro de las que se manifestaban pues con razón y lógicamente pues dentro de su derecho, hubo algunos que aprovecharon para hacer unos actos vandálicos y dentro de esos ingresaron a las instalaciones de la URI en Popayán, se robaron armas de fuego, dañaron, incendiaron las instalaciones, a raíz de eso están construyendo un búnker nuevo ahí. De hecho, se volvió un descontrol total. Entonces, precisamente lo que dice Miguel es importante tener las medidas de seguridad respecto de no solo los elementos de prueba, que es lo que finalmente va a servir para las audiencias y para demostrar la responsabilidad de una persona, sino también de algo tan importante como los documentos de archivo, que es un activo de información. Yo miro hoy que estoy en una entidad estatal, Miguel, unas particularidades que me dejaron bastante, ¿cómo podría decir?, sorprendido en el mal sentido. Y es que mandan a imprimir una cantidad de documentos para que las personas lleven a archivar. Y además de que mandan a imprimir los documentos, no manejan las carpetas de 4 balas, ni siquiera las de yute, ni siquiera los ganchos plásticos, sino todavía ganchos de los viejos. Y me dejó a mí bastante aterrado pues esta situación y es un proceso muy engorroso que quita bastante tiempo, bastante, digámoslo así, momentos productivos de las personas. Y me dejó aterrado que no se aplica para nada, nada, nada la ley de archivo con base pues en lo que hemos visto en estas clases. No sé de pronto si es que todas las instituciones del Estado no están obligadas o hay muchas que lo pueden llevar físico, no están obligadas a la parte electrónica. ¿Cómo sería ese tema? Lo que pasa es que en Colombia tenemos un retraso muy grande de la aplicación de la norma y tenemos un problema muy grande porque pues el archivo de general nos da nos da las normas y dicta una serie de técnicas que se tienen que tener en cuenta en conservación de la información, pero los que están desactualizados son los entes de control. Tú vas a la Contraloría y Procuraduría, ellos tampoco aplican lo que es la norma. Entonces, como ellos están pobres en esa aplicación y están retrasados en ese conocimiento, pues tampoco exigen que se cumpla con la ley, que se cumpla con las directrices de la organización de los documentos, ¿no es cierto? ¿Cuándo podemos de pronto tener alguna situación especial o los funcionarios que trabajan en esas entidades? Es cuando se requiera un documento y se haya perdido, sea por deterioro, se haya perdido por no haberlo inventariado o se haya perdido la información por malas prácticas de conservación. Entonces es ahí donde empiezan a buscar responsables y ahí sí empiezan a buscar responsables y aplicarle la norma. Pero pues es muy fácil salir, ¿no? Si no hay un programa de gestión documental establecido, no hay unas políticas, porque quien establece las políticas de organización es un programa de gestión documental. Y quien establece el cumplimiento de ese programa de gestión documental es la Oficina de Control Interno, quien hace las auditorías. Pero inclusive los de control interno tienen algún desconocimiento frente a esa norma, frente a la organización. Ellos no lo tienen muy claro, porque yo me he dado cuenta en algunas entidades estatales y no les exigen. Y los alcaldes y hay gerentes que como no conocen la norma, lo omiten reservar un presupuesto para arreglar las instalaciones, para organizar los archivos, para salvaguardar la información, omiten un presupuesto. Hoy en día el acuerdo 01 y una serie de normas que hay obliga a que los gerentes o los ordenadores del gasto de cada entidad deben fijar un plan de organización frente a los archivos y por eso se llama el PINAR,
Plan Institucional de Archivos. Es un instrumento archivístico que acoge todos los planes de acción de una entidad enfocados a la conservación de los documentos. Y de ahí debe salir un presupuesto a corto, mediano o largo plazo para el mejoramiento de la organización de la información, tanto física o electrónica o digital, ¿no es cierto? Entonces, son políticas que se deben implementar que ahorita la mayoría de entidades no automatizan los procesos, no hay una ventanilla única automatizada con un software. A veces tú encuentras todavía registrando la información en planillas o en formatos que en algún momento se pueden perder. Genera muchas dudas, ¿no? Y las empresas no tienen en cuenta, o las entidades no tienen en cuenta que es un insumo muy importante, porque a través de la información es que se defiende una entidad. A través de los documentos que se puede defender una entidad de las actividades que ha hecho frente a la solicitud que le estén haciendo. Entonces, quien termina pagando son las mismas entidades que terminan pagando altos costos de demandas, que las pierden por no tener los documentos, terminan pagando. Nos pasa así, a veces nos pasa también, ha mejorado mucho, la institución de la policía ha mejorado mucho en eso, porque sí están los soportes, pero falta más educación obviamente a otras áreas que de pronto no tienen esa preocupación. Yo planteaba que esta materia de gestión documental deberían darla de las escuelas de formación en la policía y enseñarle a los policías cómo hacer un informe, cómo estructurar. Eso no lo enseñan casi. Entonces a veces tienen problemas frente a eso. Ya ustedes vienen cogiendo, los policías vienen cogiendo la formación ya en la experiencia, en el camino, en el trasegar institucionales que ya vienen como afinando en ese tipo de cosas. Entonces, hay entidades también que omiten todo ese tipo de organización y los entes de control son muy pobres aplicando la norma. Hay muy poca jurisprudencia en sanciones frente a la ley 594 del 2000. Es una ley que salió en el 2000 y ha tenido una serie de acuerdos, de circulares, de directivas, de instructivos y de guías para organizar los archivos. El Archivo General de la Nación está haciendo su trabajo, está dando a conocer las directrices, pero las entidades se están omitiendo. Por eso, yo les decía a ustedes que el próximo año se viene unas etapas agresivas por parte del Archivo General de la Nación, porque creo que se va a asociar la Contraloría y Procuraduría con el archivo ya hay un listado. Por ejemplo, yo conozco un listado que me lo dio a conocer un compañero de universidad que está trabajando en el Sistema Nacional de Archivos con el Archivo General de la Nación. Él es profesional de allá y me dijo que ya el archivo se cansó pues de que las entidades no le pusieran en cuenta a los archivos y que van a empezar a pasar revista y a colocar sanciones disciplinarias, sanciones independientemente que reflejen ellos en la organización y aplicación de tablas, el incumplimiento de instrumentos archivísticos, en el incumplimiento de las políticas del programa de gestión documental, el incumplimiento de ciertas normas que evitan que la información se pierda. Y es que cuando se pierde la información, pues puede haber muy fácil corrupción, ¿no? No sería transparente los procesos y los procedimientos de cada entidad, ¿no? Tiende como a ocultarse de pronto información o a perderse información que de pronto sirva para esclarecer algunas actividades de corrupción, algunas cosas, ¿no? Entonces, a muchos gerentes no les llama la atención o les viene a llamar la atención cuando tienen alguna investigación. Entonces ahí sí, corran del archivo, pongan a correr la gente de archivo, dónde está ese documento, ustedes tienen que encontrarlo, pero no entienden, o sea, exigen, pero no entienden que para salvaguardar esa información y para organización se necesita de una logística, se necesita de las unidades de conservación, se necesita un depósito con la estructura que dice el acuerdo 01, se necesita una serie de logística para poder salvaguardar la información. Por ejemplo, usted va a un archivo, usted no va a ver un termográmetro, no va a ver un deshumidificador y no va a ver un luxómetro. Y el luxómetro es para medir, para evitar que los documentos se deterioren por el sol, para que no entre esa luz directa a los documentos y se amarillen, se pierda la humedad de esos documentos, se le pierda su, 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 su creación normal, o sea, su estándar en el pH,
y en todo lo que está compuesto ese papel. Entonces, ese tipo de cosas ayudan a que la información se vaya perdiendo. Y usted pasa por varias entidades, no solamente las alcaldías, inclusive la misma gobernación no ha podido desarrollar un depósito mm, con una buena infraestructura, sino que está metido ahí en un sótano oscuro, no tiene extractores de aire, no tiene mm, un aire acondicionado, no tiene un termómetro, no tiene una medición relativa, no tiene una estructura de organización, porque los estantes y las unidades de conservación como la estantería se debe hacer un plano topográfico para ubicar esa estantería de acuerdo a la estructura orgánica. Eso no es que yo coloco cualquier oficina, no. Uno debe organizar la estantería de acuerdo a la jerarquía que nos demuestre a nosotros el organigrama, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no podemos, si la oficina jurídica está, pues, digamos que está en el medio, no la podemos colocar de primero, el estante de primero, no, porque ahí de primero va gerente, o va la gerencia, o de pronto antes los socios, bueno, dependiendo cómo sea la empresa o la entidad, se organiza la estantería. Entonces, hay una serie de cosas que no se cumplen, inclusive uno ve también en la Procuraduría, ve en la Contraloría, o ve en los juzgados, todavía expedientes amarrados con guascas, con pitas, con qué sé yo, una serie de cosas que ayudan a morder el documento, a deteriorarlo, lo apretan tanto que ayudan a deteriorar la información. Y cuando se necesite de esa información, pues obviamente va a estar deteriorada, ¿no es cierto? Entonces este acuerdo nos permite a nosotros eh, hacer unas directrices, y esas directrices nos ayudan a mejorar, y es lo que ustedes deben conocer para exigir o por lo menos para entender cuál es la aplicación que ustedes deben darle a los documentos, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que conocer esta norma y la vamos a ir desarrollando. La prevención de desastres y situaciones de riesgo es una estrategia importante para la planificación general de la preservación, y un plan programado acertadamente permite una respuesta rápida, eficiente ante una emergencia, minimizando el peligro tanto para el personal como para los acervos documentales y la edificación, evitando y disminuyendo los costos que a todo nivel implicaría un siniestro. De hecho, el plan se debe basar en el establecimiento de medidas de prevención. Bueno, vale, cuidado. ¿Qué habla este artículo? Yo me lo he leído. ¿Y qué se tiene que tener en cuenta? Debe haber una planificación sobre cuando hay un desastre natural, cuando hay un terremoto o cuando hay cierto siniestro natural, o sea un siniestro natural o sea por hecho por el hombre, un atentado terrorista. Entonces lo primero que se debe hacer es tener un plan de evacuación de archivos. Por norma, en todos los depósitos debe haber un plan de evacuación. Si en nosotros, en las empresas, hay un plan de evacuación de nosotros, los seres humanos, para salvaguardarnos de aquel desastre o algún atentado, también los documentos merecen un plan de evacuación. Y ese plan de evacuación obedece a que en ese plan, en ese documento, debe existir quiénes van a intervenir cuando hay un desastre natural, y cómo van a transportar los documentos y cómo lo van a hacer, ¿no es cierto? Independientemente cómo se encuentran los documentos, si es por afectación por humedad, si es afectación por incendio, entonces, ¿qué tipo de extintor vamos a utilizar? ¿No es cierto? No podemos utilizar extintores de agua, y no podemos decirle a los bomberos échele agua a esos documentos. Eso no está permitido. Dentro del plan, esas directrices no se pueden tener en cuenta. Inclusive, cuando hay un desastre se debe activar el comité interno de archivo de cada entidad, porque en cada entidad debe estar conformada por un comité de archivo. ¿Quiénes conforman ese comité de archivo? El gerente general o el ordenador del gasto de una entidad es el presidente del comité. El jefe de planeación, que es el secretario técnico, el jefe de archivo, obviamente, porque es el conocedor de la norma, y el de control interno, que tiene voz pero no tiene voto,
y el jurídico, ¿no es cierto? Y entre ellos deben tomar las determinaciones para el tratamiento de documentos en caso de desastre. ¿Qué políticas van a hacer para evitar de que esos documentos no se sigan deteriorando, evitando de que los que ya están deteriorados afecten a los otros documentos? Porque cuando son afectados por humedad, pues este acuerdo más adelante, en este acuerdo habla uno de los artículos, cuáles son los primeros auxilios que se deben aplicar a un documento o a unos archivos que hayan sufrido algunas situaciones de humedad, ¿no es cierto? Entonces, Miguel, Julián quiere participar. claro que sí. Miguel, una Escuchamos. preguntita, ¿me puede repetir quiénes integran el comité de archivo? Claro. El comité interno de archivo, el presidente, que es el gerente de la empresa o el ordenador del gasto, es el presidente del comité. El secretario técnico es el jefe de planeación de la entidad o el que haga las veces de planeación. El jefe de archivo, que obviamente es el conocedor de la norma, el jurídico y el de control interno, que tiene voz pero no tiene voto. Esas personas son las que toman decisiones frente a las políticas de organización, al cumplimiento, no solamente pues, de intervenir sobre la conservación de documentos, no, también tienen que intervenir entre conservación, entre producción, entre las políticas de nuevos sistemas de automatización, sobre el manejo y seguimiento de la información. Ellos deben tomar todas, y la norma dice muy clara, que se deben reunir, el acuerdo 01 dice que se deben reunir 4 veces al año. Y Ese es deben el mismo dejar comité que toma. Es el mismo comité que toma la decisión para eliminar de pronto los documentos, ¿cierto? Claro, claro, es el mismo comité. Ante ese comité es que uno pone a disposición aquellos documentos que hayan cumplido con el tiempo de retención en el archivo central y no tengan valor histórico. Como no tienen valor histórico, entonces se ponen a disposición del comité para que ellos autoricen la eliminación. Obviamente, bajo esa acta debe quedar escrito que autorizan, pero antes de eliminar, pues se debe dar a conocer por qué se van a eliminar y se debe justificar por qué se ponen a disposición para la eliminación, ¿no? Eso tiene los inventarios de eliminación documental, hay un formato diseñado y establecido para inventariar aquellos documentos que ya cumplieron el tiempo y que están para que el comité autorice. Es que uno no puede eliminar documentos porque uno cree que los va a eliminar, uno no puede tener esa responsabilidad de eliminar esos documentos, debe dejar esa responsabilidad al comité. Y ese comité, cada uno exponerá, inclusive un contador público también debe estar presente en ese comité, porque ustedes saben que hay archivos contables, ahora hay archivos jurídicos, ¿no es cierto? El técnico en archivo que les va a orientar por qué él los expone a su eliminación. Entonces, toda esa gente interviene y son las que deciden si realmente esos documentos merecen guardarse otro tiempo más o se decide eliminar y debe quedar por escrito, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen esa responsabilidad y ante las normas y ante la ley 594, esos comités deben de existir, ¿no? Hoy en día, en las entidades públicas, el comité interno de archivo, las actividades del comité interno de archivo, esas actividades las coge el archivo de gestión, el comité de gestión institucional de desempeño. Ese mismo comité, si no hay comité de archivo, pero ahí sí hay el comité de gestión institucional de desempeño, son los que también toman las decisiones frente a las políticas de gestión documental. Entonces, hay que tener en cuenta y muy claro que los funcionarios no pueden tomar la determinación de eliminar los documentos si no lo decide el comité, ¿no es cierto? Sigamos al artículo 3, por favor, Miguel. Bueno, ¿quién nos puede ayudar con el artículo 3? Va a haber alguien ahí que se anime, que nos ayude. Listo, sí, Sandy, dale pues. Artículo 3. Se debe partir de la identificación y levantamiento del panorama de riesgos, seguido de la evaluación o valoración de las amenazas potenciales. Frente a estas situaciones se establecerán las medidas preventivas pertinentes.
el manejo de los riesgos inminentes y el establecimiento de un plan de contingencia que cubra las medidas de reacción necesarias, tales como, primero, levantamiento y valoración del panorama de riesgos. Para la identificación y valoración de los posibles riesgos que puedan afectar el material documental, se puede establecer la siguiente clasificación. Riesgos provenientes del exterior del edificio, riesgos provenientes de la estructura del edificio, riesgos debido a la inestabilidad de los materiales que componen los acervos documentales. Correcto. Entonces, miren, esos riesgos provenientes del exterior del edificio, ¿cuáles podrían ser? Voy a decirles, no puede haber un archivo o un depósito de archivo construido al lado de una bomba de gasolina. Eso va contra la norma. No puede un archivo, un depósito de archivo construirlo al lado de una estación de policía. Y lo digo así porque en Silvia, donde yo soy silviano, allá el alcalde cometió el error de guardar unos archivos históricos en la estación de policía antigua. Y cuando esa estación de policía fue atacada, pues se dañaron todos esos archivos históricos, se perdió esa información. Entonces, allá no podría haberse guardado esa información. Entonces, mire que se cometieron una serie de errores y siguen cometiendo una serie de errores frente a la construcción de los depósitos de archivo. Entonces, esos son los riesgos exteriores, que no construir los depósitos frente a estaciones de bombas de gasolina o de gas, suministro de gas, o no construir un archivo, un depósito de archivo frente a una estación de policía, porque sabemos que las estaciones de policía, pues obviamente son objeto de los grupos al margen de la ley. Entonces, pues, tampoco se podría. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para no cometer y levantar ese panorama, ¿no es cierto? Siempre que se vaya a construir un archivo o se vaya a organizar, hay que levantar un panorama de riesgo. Eso está dentro del diagnóstico archivístico. Yo he enseñado a levantar diagnósticos archivísticos, de cómo hacer un diagnóstico integral de archivos que involucra el panorama de levantamiento de riesgos, ¿no es cierto? Y ese levantamiento de plan de riesgos evita que nosotros perdamos la información, evita muchas cosas, ¿no es cierto? Ahora, otro de los riesgos es, por ejemplo, por edificar o construir los edificios sin un análisis de suelo, porque la documentación es muy pesada. Los libros, los documentos son muy pesados y los archivos no se pueden guardar en un segundo piso. Deben estar siempre en una planta, en una sola planta, ¿no es cierto? Y esos depósitos de archivos no se pueden construir en un lugar húmedo, en un suelo que sea húmedo, que no sea, o sea, que no cumpla con las condiciones de los suelos. Entonces, eso también toca tenerlo en cuenta a la hora de crear un depósito de archivo. Yo cuando estuve como jefe de archivo del Comando de la Policía, hice un proyecto, construí un proyecto, y ese proyecto era tratar de hacer un centro de información. Y ese centro de información era construirlo por la variante y donde pudiéramos tener un centro de información todas las entidades, involucrando la registraduría, la gobernación, el ejército, la policía, las unidades descentralizadas de la policía, igual del ejército, la fiscalía. Hiciéramos un solo centro de información y cada quien con su administración y con todas las obviamente medidas que se debe tomar en la conservación de la información. Esa idea fue muy buena y la expuse yo en un congreso que hubo acá, pero pues hasta ahí llegó. Nadie copió esas buenas ideas, pero era obviamente algo para que en la ciudad hubiera un centro de información en una sola parte, concentrada toda la información, ¿no es cierto? Bueno, hay otros riesgos que por ejemplo, por fuego, contra el fuego. Pues hay unas directrices, mire que la estantería de los archivos debe ser con pintura unífuga.
¿no es cierto? Con pintura unífuga. La pintura unífuga es una pintura que evita convertirse en un combustible para que se quemen los archivos. Esa pintura unífuga lo que evita es que se prenda más la información, el papel. Eso corta, esa pintura corta el fuego, y el otro trabajo que hace esa pintura unífuga es que no se oxida, porque ustedes van a ver la estantería que utilizan. Ustedes han visto que hay archivos que están en estantería de tienda, no está en la estantería rodante que debe estar, es estantería de tienda que tiene 6 bandejas, y esa estantería tiende a oxidar, y cuando se oxida, ese óxido se le pega a los documentos, a la caja, y es donde ayuda a deteriorar la información. Eso hay que tenerlo en cuenta, esas características de pintura unífuga que obviamente nos va a evitar el deterioro de los documentos. Otro riesgo que se corre es que debe haber un nivel de seguridad en los depósitos de archivo. La gente no, todo el mundo no puede entrar al depósito de archivo, ¿no es cierto? Todo el mundo no puede, debe estar vigilado por cámaras, debe haber unos lectores de huella, debe haber un registro de entrada, cuándo entraron, a qué hora entraron y qué entraron a hacer el archivo. Entonces, ahí se debe manejar un control de consulta también, quién entra a la bodega, por qué entra, a qué entra, qué fue lo que consultó, por qué lo consultó, para qué lo va a consultar. Esos registros deben existir en una administración de un archivo central y en un depósito, ¿no es cierto? Se debe existir para saber quién manipuló ese documento, cómo lo manipuló, si le dio un buen tratamiento de manipulación a ese archivo para evitar el deterioro. Entonces, todos esos registros, inclusive esos registros sirven para ver si esa persona está filtrando información hacia afuera, qué está haciendo con la información, cuál fue el último que consultó ese archivo. Les deja una traza para el control de consulta de la información, que es muy importante, ¿no es cierto? Hay que crear un sistema de alarma contra incendios, pero ese sistema de alarma contra incendios no es esas alarmas que ustedes ven que expande agua desde el techo y eso hace dispersores de agua. No, ese tipo de alarma no sirve. Es una alarma que identifique el humo y que dé una señal, ¿no es cierto? Pero no que esparza agua, porque nosotros en nuestra documentación no podemos esparcir agua y no se puede dejar esparcir agua porque obviamente la documentación se va a acabar de dañar. Entonces, es alguien que detecte el humo y que se utilice esos extintores de Solfacan. Es un líquido, es un químico que no va a deteriorar el documento, no los va a dañar, pero sí va a intentar atacar con el incendio que se está presentando, y pues obviamente la información que esté buena no se va a dañar y no se va a quedar deteriorada, ¿no es cierto? Ahora hay que tener una serie también de otro tipo de ataques, que es los insectos, ¿no es cierto? Que es los roedores, ¿no es cierto? Que es una serie que también ataca a los documentos silenciosamente. Entonces hay que dejar unos CEOs, hay que dejar unas trampas instaladas para los roedores, ¿no es cierto? Hay que fumigar. Los depósitos de archivos por norma, se deben fumigar 2 veces al año, ¿no es cierto? 2 veces al año se va a hacer una fumigación contra plagas, contra cucarachas, contra ciertas cosas, para evitar que los documentos sean, y eso tiene que estar certificado. Entonces, esa certificación de fumigación hace parte del registro de prevención y conservación de los documentos. Si ustedes van a una entidad, exíjanle el certificado de fumigación, muy seguramente no lo van a tener porque no lo hacen, no lo cumplen la norma, ¿no es cierto? Siga, Lina Fernanda, por favor, te escuchamos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta. Y digamos que para la fumigación, ¿quién hace la gestión? ¿La coordinadora de unidad o directamente allá de la dirección o de dónde? Bueno, mira, dentro del programa de gestión documental hay unas políticas, hay una parte que se llama preservación y conservación de documentos. En esas políticas de conservación y preservación de documentos, en una matriz que hay, se debe colocar una tarea en ese programa de gestión documental, se le coloca una tarea de fumigación cada 2 veces al año. Entonces,
se debe dar cumplimiento al programa de gestión documental, porque dentro del programa de gestión documental, más las políticas, más las tareas que deja para conservar los documentos. Cada parte del programa de gestión documental deja unas tareas obligatorias. Entonces, ¿quién debe exigir el cumplimiento de esas tareas obligatorias? La Oficina de Control Interno. ¿Quién debe aplicar esas tareas? Obviamente, si sabemos que el jefe de archivo, el dueño del depósito, sabe que no se ha fumigado, pues él debe informar inmediatamente por escrito al gerente o al ordenador del gasto que hay una tarea en el programa de gestión documental que se tiene que cumplir y que puede afectar una investigación disciplinaria el no cumplimiento a esa norma, ¿no es cierto? A ese acuerdo 050 o al acuerdo 01 que exige la fumigación para que se dañen los documentos por plagas a eso. Entonces, quien debe exigir es el jefe de archivo, pero debe dejarlo por escrito al representante de la empresa, al representante legal o al ordenador del gasto, que es al final el que ordena y determina quién va a hacer esa fumigación, y eso lo mínimo que lo han de hacer por medio de un contrato. Y ese contrato, obviamente, esa persona que va a fumigar debe dar una certificación. Y el de archivo debe guardar esa certificación y guardarlo en el programa de gestión documental que cumplió. Cuando vaya a control interno y verifique, mire, es que usted tenía que fumigar, le dice, sí, señor, aquí está el certificado que se fumigó tal día. Está el soporte de que sí se fumigó y el acta y el informe por escrito de las fotos y todo lo que se levanta frente a esa actividad. ¿Listo? ¿Claros? ¿Hasta ahí, Nina? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Correcto. Bueno, entonces miren, las medidas... Julián quiere preguntar. Ok, escuchamos a Julián. No, Miguel, quería pues comentar una cosita, pues eso se ve muy, muy bueno y todo, pero a mí me pasó, yo hice informándole al jefe mío sobre algunos riesgos, algunas cosas, algunos elementos que necesitaban en el archivo, y pues esa solicitud simplemente me la devolvió para que yo gestionara. Entonces, pues ahí queda como ¿sí? Hay que saber direccionar los documentos, ¿no es cierto? ¿Y a qué me refiero con eso? Sí, igualmente, si le dice que gestione, pues frente a esas unidades de conservación y todo lo que se requiere, pues ya hay una autorización. Entonces lo que se debe hacer es escribir las demás dependencias que intervienen en los procesos. Por ejemplo, se le hace la solicitud y uno deja enmarcado en el plan de compras, en ese plan de compras que se hace cada año al inicio de cada vigencia, de dejar los soportes de que uno necesita tales y tales elementos, ¿no es cierto? También se tiene que dejar enmarcado en las reuniones de comité de gestión documental lo que se necesita para salvaguardar la información. Ahí es donde se interviene para que quede en el acta. ¿Por qué? Porque si no dejamos antecedentes, pues ellos no le paran bolas a eso. Pero el día que haya una situación frente a la documentación, frente al riesgo de pérdida de información y no tenga de pronto los soportes de esa gestión, de esas coordinaciones, de esas exigencias, pues uno como profesional en archivística y eso deja los soportes. Pues así no tengan en cuenta, lo que debe dejar es documentado de que se solicitó, de que se advirtió, que se argumentó bajo la norma, bajo el cumplimiento de la norma, y que si no, que omitieron eso, cuando haya un problema y se pierda un documento, pues ahí están los antecedentes. Entonces, ¿quién debería responder? Porque mirarían la traza de la decisión de esos documentos. Y obviamente si el gerente te devolvió el documento o el trabajador te devolvió el documento, pues debes estar tranquilo, porque tú no eres el ordenador del gasto, el ordenador del gasto es el que autoriza el contrato es él, ya tú dejaste, no está en la potestad tuya de contratar, de autorizar, ya usted hizo la gestión era informar, obviamente, cuando uno hace ese tipo de informes uno debe colocar los beneficios y los no beneficios. Me refiero a que si no se cumple la norma, ¿qué sanciones se acarrean? ¿No es cierto?
al no cumplimiento de la norma, qué sanciones se acarrea, y al no cumplir con las especificaciones técnicas que exige la norma, pues se corre el riesgo de pérdida de información. Entonces también hay que hacerle ver que si la información se pierde, en caso de demandas, en caso de que se necesite contestar un requerimiento, pues tampoco lo va a ver porque la documentación se deterioró por la falta de aplicación de un programa de conservación y preservación de lo que habla este acuerdo 050. ¿Listo, Julián? Gracias, don Miguel. Gracias. ¿Alguna otra persona tiene otra pregunta frente a esto que estamos exponiendo hoy? Bueno, bajemos un momentico. Bueno, dice, dentro de ese plan de preparación de plan de emergencia, pues debe haber una serie de cosas que se deben tener en cuenta. Y se deben tener los teléfonos de los bomberos, de la policía, de la seguridad, de la vigilancia o interna que tenga la entidad. Son números que toca plasmarlos en ese plan de emergencias, porque muy seguramente en caso de siniestro se va a necesitar comunicarse con ese tipo de personas. Y una es comunicarse con los bomberos. Los bomberos no pueden ir entrando y echando agua a diestra y siniestra. Entonces hay que decirles en qué punto están los archivos y qué químico deben utilizar ahí frente a la información, porque así lo dice la norma, ¿no es cierto? Este acuerdo, más adelante ustedes se van a dar cuenta que detalla qué tipo de químico se debe utilizar para apagar incendios cuando se efectúen por papel, ¿no es cierto? O por archivo. Entonces, ahí por eso tiene que tener esos teléfonos para decir, venga, señor comandante, pues aquí no podemos echar agua, eche agua más para allá que de pronto sí, pero aquí no porque aquí están los archivos, aquí debe utilizar este tipo de químico. Entonces, ahí es donde se activa el comité de archivo para direccionar, obviamente que no se van a efectuar, no se van a hacer prácticas que ayuden a deteriorar más la información. En vez de conservarla, la van a deteriorar más. Entonces, el jefe de archivo también debe estar atento a ese a esa actividad de emergencia, ¿no es cierto? En el plan de emergencia también aborda términos generales, obviamente otros términos generales que se deben tener en cuenta, y es cómo voy a evacuar esos acervos documentales y a dónde los voy a llevar. Entonces, en el plan de emergencia se debe ver cuál es el plan B en caso de siniestro, dónde voy a llevar los archivos, a qué lugar, dónde los voy a y cómo los voy a transportar, porque no es coger las cajas a lo loco y transportar, es que inclusive para transportar archivos hay una técnica. Si tú tienes, por decir, 1000 cajas de archivo, y tú para empezar a transportar un archivo no puedes iniciar con la caja número 1, tienes que coger la caja 1000 para cuando ya llegues al archivo ya te quede la caja número 1 arreglada y te quede de 1 a 1000. Entonces hay una serie de técnicas para transporte de archivo, una planificación. Hay que hacer una planificación para transportar y evacuar esos archivos para que por lo menos cuando lleguen al otro depósito queden organizados y pueda ser fácil el acceso a la información. Lo que se requiere es que todavía haya acceso a la información, ¿no es cierto? Entonces, hay ciertas medidas y ciertas cosas. Por eso es que a veces se recomienda tener un profesional en ciencias de la información o tener alguien con experiencia que ayude a direccionar ese tipo de cosas. Por ejemplo, el jefe de archivo, el profesional del archivo, el técnico, el tecnólogo, el profesional del archivo, debe ser un líder que conozca muy bien el tratamiento de información, tanto desde su producción documental, recepción, todo lo que dice el ciclo vital del documento, debe ser líder en todos esos pasos y debe estar pasando revista a sus archivos, debe estar haciendo seguimiento y capacitar a su personal continuamente frente a la organización. Yo en mi oficina lo hago cada nada. Yo en el programa que lidero yo, en mi área que lidero, todos los días hablo de gestión documental y todos los días, a mí no me quieren en la oficina porque soy muy estricto con la información, con la producción, no recibo documentos con mala estructura, los hago repetir, si no está bien radicado, rechazo el documento, ¿no es cierto? Por muchas cosas que el formato no lo utilizaron acorde a lo que se está hablando, de acuerdo al procedimiento también lo rechazo. Documentos que no están estandarizados con códigos de calidad y que es para certificar o dejar un registro de cierto procedimiento y veo que no es el formato que es, también lo rechazo, ¿no es cierto?
Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que ir culturizando a la gente para que haya un buen servicio de información y la información no se deteriore. Entonces, miren que hay dentro de ese programa de emergencia debe conocerse el plan, los planos del edificio. ¿Dónde están los hidrantes? ¿Dónde puede haber una fuga de agua? ¿Dónde puede haber cosas que puedan afectar los archivos, que por inundación o algo? Entonces hay que conocer muy bien el plan, dónde están los extinguidores, ¿no es cierto? ¿Dónde están los puntos de electricidad? ¿Dónde están para suspender esos puntos de electricidad? En un archivo no pueden haber, en un depósito de archivo no pueden haber cables colgantes, no pueden haber cables con una cinta aislante, no puede, ese tipo de cosas no pueden haber porque cualquier corto, cualquier inicio, la documentación es un combustible de un incendio, es el primer combustible, entonces eso es lo que toca prevenir. Reacción en caso de siniestro. Todas las situaciones de emergencia hay que controlar el pánico. Bueno, eso sí se entiende que el pánico hay que obviamente controlarlo, ¿no es cierto? Y que no el jefe de archivo empiece a sacar cajas como loco y empiece a tirarlas y no tenga un control, ¿no es cierto? Porque termina obviamente afectándose la documentación. Entonces, hay que tratar de controlar el siniestro. Mire, a mí me pasó una anécdota y se las voy a contar porque me gusta contar ese tipo de experiencias de vida que les sirve a ustedes para la toma de decisiones frente a algunos casos que se les presenten. Una es que hubo un atentado frente a la estación de Corinto hace como, diría yo, unos 5 años, 6 años, y yo estaba como jefe de archivo del comando y un coronel me dijo, oiga, señor Miguel, remítase o váyase hasta la estación de Corinto y recupere la información que de pronto se pueda recuperar dentro del siniestro. Claro, yo leí lo dije, claro, yo lo primero que hice fue llevar tapabocas y guantes y mi bata blanca, que es lo que nos caracteriza a nosotros los archivistas, para empezar a recordar. Y empecé a levantar información debajo de los escombros, documentación, libros, oficios, computadores. Empecé a darle un tratamiento, a buscar a salvaguardar la información. Pero cuando yo llegué a la estación, habían dos canecas grandes azules. Y esas canecas contenían aceite quemado, bueno, para iniciar fuego. Y me voy dando cuenta de que ahí estaban toda la mayoría de minutas dentro de esos aceites. Le iban a prender candela. El comandante de estación era un teniente que había ordenado quemar todo eso. Obviamente le prendieron candela a toda esa documentación. Y entonces cuando yo le pregunté al teniente, señor teniente, hágame un favor, eh, ¿qué pasó con la documentación? Digo, no, eso aquí no. O sea, lo que usted ve ahí, señor Miguel, porque lo demás se quemó. Le dije, ya se quemó. Sí, lo demás se quemó, aquí la explosión quemó todo. Le dije, bueno, entonces, señor teniente, hágame un favor, usted me puede dar la certificación de que los bomberos asistieron a apagar el incendio, porque es que debo tener, o voy a averiguar donde los bomberos a ver cuál fue la actividad que hicieron ellos, porque los bomberos tienen, si están conformados jurídicamente, tienen la obligación de cumplir con ciertas actividades como cuerpo bomberil. Y me fui a donde los bomberos y dijeron, no, allá no hubo ningún incendio. Hubo la explosión y hubo una escape de agua, pero que no, el agua no hubo tanta porque se intervino, se cerraron la entrada de agua a esas instalaciones y se evitó una inundación, pero allá incendio no hubo en ningún momento. Entonces le dije al teniente, certifíqueme, los bomberos vinieron aquí a apagar el incendio y dijo, entonces se quedó pálido, no sabía qué hacer. Y me dice, don Miguel, ¿por qué? Le dije, porque es que acabo de sacar un archivo, lo metí en una bolsa, saqué unos libros quemados, untados con ACPM, en una caneca, y le tomé fotografía de eso. Le dije, aquí no hubo ningún incendio, aquí quemaron ustedes los archivos. Y levanté la información, y la información que levanté un inventario, y pasé el informe de qué fue lo que recuperé. El resto fue quemado por órdenes del señor teniente.
y a él le levantaron una investigación disciplinaria y lo echaron por esa situación. Me acuerdo tanto que lo suspendieron. Yo estuve en una audiencia disciplinaria a él y a él le calificaron falta gravísima y lo sacaron de la policía por esa falta gravísima, por esa mala decisión. ¿Por qué? Porque lo primero que debió haber hecho es levantar el inventario de lo que se podía recuperar y colocar la denuncia en la fiscalía de la documentación que se perdió. Porque muchos colocan la denuncia de que se dañó el computador, pero nunca denuncian la pérdida de información. Y esa denuncia hay que dejarla plasmada en la pérdida de información y argumentar por qué se dañaron los archivos. Puede ser, sí, los archivos pueden ser dañados por agua, eso lo acepto, ¿no es cierto? Y pudo haber derramamiento de líquido de agua, y pudo haber mojado los deterioros de los archivos, y habían archivos mojados, yo sí los encontré, los evidencié, pero yo encontré archivos mojados, y teniendo en cuenta los primeros auxilios que habla este acuerdo, que es el que estamos debatiendo, en este acuerdo dice que se deben aplicar los primeros auxilios. ¿Y cuáles son los primeros auxilios? Secar los archivos. ¿Y sabe qué aparatos puede utilizar uno para secar los archivos hoja por hoja? Un secador de pelo. Es el que utilizan las damas. Con eso empieza uno a secar y a colgar los documentos, templar una pita, colocarlos con ganchos y ir secando los documentos para poder salvaguardar eso. Eso lo dice este acuerdo. Lo van a ver más adelante. Lo dice y lo exige. Aplicar los primeros auxilios, ¿no es cierto? Es secar los documentos. Pero aquellos que realmente no se puedan recuperar, pues no se van a recuperar. Pero se debe colocar la denuncia. Por eso es que se exige tanto llevar actualizados los inventarios documentales. Porque los inventarios documentales es un registro de información, qué era lo que había en esa entidad, ¿no es cierto? ¿Y qué fue lo que se salvaguardó? A lo que cuando uno recupera los archivos por siniestro, se levanta un documental y se hace una clasificación y se recupera y se mira a qué serie pertenecían esos tipos documentales. Y uno hace esa comparación de ese levantamiento de inventario a los otros inventarios que habían. ¿Por qué? Porque en el caso que les estoy diciendo yo, nosotros siempre pedimos los inventarios. Nosotros, por ejemplo, ahorita a término de esta vigencia, al 31 de diciembre estamos pidiendo los inventarios de los archivos 2024, inventariados, ya los pedimos ordenados. Entonces nosotros tenemos esa información. Entonces a la hora de nosotros levantar los inventarios, comparamos ese inventario de siniestro y sabemos cuál fue la información que se perdió. Y ahí se aclara y se amplía la denuncia. Realmente, ¿qué fue lo que se perdió? ¿Por qué? Porque si algún ciudadano necesita esa información, entonces hay un documento oficial, hay una explicación qué fue lo que pasó y hay una denuncia en la cual se puede uno amparar para no tener alguna investigación disciplinaria. Pero muchos no colocan la denuncia cuando se pierde información o no se pasa el informe, no se dice nada y pasan por los archivos. Entonces cuando hay una investigación o hay una falta y empiezan a buscar la trazabilidad de quienes pasaron por ese archivo y qué gestiones hicieron y qué actividades hicieron para salvaguardar la documentación, y no va a haber algo, entonces le van obviamente a levantar una investigación por falta de no tener cuidado con los documentos. Eso lo dice la ley 1952, que es el Código Disciplinario Único del Funcionario Público, frente al manejo, organización y conservación de los documentos. En uno de los artículos, creo que es el artículo 35, literal por ahí dice, frente a la organización, la responsabilidad que tiene al no salvaguardar los documentos frente a este tipo de riesgos. Todo ese tipo de situaciones se deben evaluar, ¿no es cierto? ¿Alguien que me quiera colaborar? Listo, Cindy, hazlo, por favor. Gracias. El secado de documentos. Con excepción de encuadernaciones muy elaboradas, es la salvaguarda del texto lo que prima sobre la encuadernación. Secado manual. Con cuidado, los documentos pueden disponerse abiertos sobre hojas de papel absorbente. Las hojas se cambiarán regularmente. Se puede favorecer la evaporación con un ventilador de pie y se puede proceder a un secado hoja por hoja con un secador de pelo. Esta operación es lenta pero muy económica y eficaz si se dispone del equipo humano necesario. Si las páginas están pegadas, es necesario despegarlas sin lastimarlas. Solo los documentos de pocas hojas como los plegables pueden suspenderse
sobre una cuerda y se recomienda vaporizar regularmente en la sala de secado con un producto fungicida. No se aconseja el secado de documentos de papel con recubrimiento tipo propalcote o Sí, glaseado. Lo ideal sería practicar un secado asistido mecánicamente tipo liofilización o también se podrá intercalar entre cada página papel absorbente hasta el fondo de la encuadernación y cambiarlo de tiempo en tiempo. Si los documentos se inundaron con agua salada o barrosa, se les podrá lavar ligeramente pasándolos en bloque por el chorro de agua limpia, cerrándolos bien para que el agua no penetre. Todos los documentos frágiles como las fotografías, manuscritos sobre papel y sobre pergamino deberán ser tratados por especialistas. correcto. Miren ese tipo de cosas que hay que tener en cuenta. Muchas gracias, Andy. Miren, yo no les miento, lo que les decía, se debe utilizar un secador de pelo. Es una estrategia que yo vi, por ejemplo, en el comando sufrimos a veces de un inundamiento, se inundaron algunas oficinas de archivo de gestión y las cajas salían nadando. Y entonces le decían, oiga, ¿qué hago si se me... No, mire, consigues unos secadores de pelo y empezamos a secar esa documentación, porque es la única manera. ¿Y saben qué documentación era? Eran unas hojas de vida de unos funcionarios. Eran expedientes laborales. Allá en la metropolitana una vez hubo una inundación, yo no sé si Miguel estaba y se acuerda, y se mojaron unas historias laborales y delicadísimo eso, porque no eran las condiciones necesarias ni el lugar que tendrían que estar. No tenían, a raíz de eso construyeron unos buenos archivos dentro del comando, a raíz de que pasó esa situación. Porque es que si se pierden esos archivos, ¿usted cree que un funcionario coloca una demanda o algo frente a algo y cómo se responde si los documentos se perdieron o algo? ¿Quién sale perdiendo? Pues la entidad, porque tiene que pagar un poco de plata porque no tiene cómo demostrarle a esa persona si los documentos se perdieron. Entonces eso es delicadísimo. Lo mismo debe pasar con los expedientes de la fiscalía. Es información delicadísima que no se puede perder o no se puede dejar de perder. Por eso es que yo siempre he aconsejado que la documentación por lo regular debe tener un programa de digitalización para evitar ese tipo de cosas. Hay que tener una segunda memoria digitalizada, ¿no es cierto? Y cuando se tiene una segunda memoria digitalizada y se deja una nota marginal de que esa digitalización se le hizo al documento original, ¿no es cierto? Dentro de las políticas del programa de gestión documental, se debe plasmar esa política de digitalización con el fin de que esa digitalización es una copia fiel del original. Perdón. Y va a servir como prueba, como documento original, porque se tomó una copia del documento original y va a servir, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de políticas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, miren esta lectura, ahí habla sobre el secado de pelo, sobre la separación, sobre, si ustedes ven allá en el Archivo General de la Nación, hay unos líquidos especiales donde meten el documento en una bandeja de un líquido especial y le quita todas las manchas al documento y como que reviven los escritos de ese documento. O sea, si la tinta se ve ya como borrosa, vuelve y cubre los registros y queda el documento como nuevo. Yo he ido allá a ver eso, a esa restauración de documentos, y es impactante, es muy bonito, es una labor, eso es un arte, pero es muy costoso, ¿no es cierto? Es muy costoso, eso es muy carísimo. Entonces, ese tipo de cosas solamente el laboratorio experto en recuperación de documentos lo tiene el Archivo General de la Nación. No hay otra entidad que lo tenga. Ojalá hubiera una entidad particular que se dedicara a recuperación de documentos, a restablecer documentos, a reconstrucción de documentos. Es un arte, esa es la especialización que yo he querido hacerme, por esa especialización está en España y en Argentina. Es donde uno puede desarrollar la reconstrucción de documentos y reparación de documentos históricos. Entonces, ese tipo de cosas, esto que leyó Sandy, es lo que se tiene que tener en cuenta para obviamente darle darle los primeros auxilios a los documentos para evitar que se deterioren más, para salvaguardar la información. ¿Listo? Bajamos un poquito más, señor Miguel, por favor. Desinfección, mire. Hay que desinfectar, lo que yo les decía,
¿Cómo se desinfecta las zonas? Pues obviamente fumigando. No hay ninguna otra manera sino desinfección, ¿no es cierto? La fumigación es uno de los parámetros que se tienen que cumplir porque de cucarachas, la polilla, bueno, ciertas cosas atacan los documentos y se pueden deteriorar. Entonces eso hay que tenerlo dentro de las políticas del programa de gestión documental para evitar que se deterioren los documentos, ¿no es cierto? Entonces aplicar toda esta serie de normatividad que obviamente nos sirve para salvaguardar y eso hace parte de la conservación de documentos esta norma. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre esta exposición de este acuerdo? Ustedes lean lo más a profundo, aquí vimos lo más general, vimos lo más por encima, porque pues nos podemos saber, aquí nos demoramos creo que unos 2, 6 meses evaluando ese acuerdo y no es la idea. La idea es que ustedes lo conocieran, tuvieran algunas ideas de cómo prevenir ese deterioro de documentos, cómo atacar que los documentos no se deterioren, ¿no? Profe Miguel, buenas noches. Hola Claudia, ¿cómo estás? Pues la verdad sí, es chévere saberlo por este medio o por estas clases, porque yo tengo 2 años de estar en gestión documental en el archivo central y la verdad yo no sabía que tenían que haber como una estructura o porque yo he ido a los comités, porque ahí me lleva mi jefe a los comités, pero yo nunca había escuchado, o sea, que deben tener como una organización en caso de desastre o que ocurra un incendio, cualquier cosa puede ocurrir. La verdad no, la verdad sí le agradezco mucho, pero, o sea, es bueno saberlo, ¿ya? Que de pronto yo no lo he vivido, no lo he escuchado, pero es bueno saber todo eso. Porque yo trabajé en una parte donde yo era, pero ya hace rato, donde yo era bombero. Yo trabajé en el Éxito y ahí yo estaba en esas brigadas, pero a mí la verdad ya se me olvidó. Entonces, el otro día yo decía, porque se vencen los extintores, yo di la opinión a la chica de que hicieran campañas o brigadas donde nos llevaran a utilizar los extintores, porque así lo hacíamos allá en el Éxito, para que aprendiéramos en qué parte era que íbamos a utilizar los extintores. Claro que sí, Claudia. Nosotros en la policía, como usted trabaja también en la misma fuerza que trabajo yo, nosotros tenemos una guía en el SIP, una guía de conservación, Sistema Integrado de Conservación, así se llama la guía. En esa guía nos dan esos parámetros que no se debatan en el comité y no los van a debatir porque de pronto no han tenido alguna situación frente a eso. Pero que se deben tocar esa serie de temas y se deben dejar escritas en el acta qué actividades se dan que se pueden desarrollar frente a la prevención en una situación a futuro si se puede presentar, si se puede dar. Entonces hay que dejarlo ver qué se va a hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos qué actividades vamos a desarrollar frente si se nos presenta un caso de eso. Por eso debe haber yo tengo mi plan de evacuación y sé a dónde llevar mis cajas. Yo tengo casi a cargo 300 cajas y sé a dónde llevarlas, porque yo hice el plan de evacuación. Y así como nos socializan el plan de defensa, así socialicé yo el plan de evacuación de los documentos, porque es deber de los archivistas de nosotros, de divulgar ese plan de evacuación, ¿no? Que de pronto no lo tengan hecho, pero eso es obligación y cada año se debe actualizar ese plan de evacuación de archivos porque como la estructura o la infraestructura dentro de una entidad cambia por cierta o aquella razón, toman decisiones estructurales de cambiar cosas, entonces uno también tiende a cambiar el plan de evacuación porque donde lo tenía planeado llevarlo ya no está porque ahí evitaron algo, entonces cambia el plan de emergencias y el plan de evacuación, ¿no es cierto?, de documentos, pero sí, por norma, la norma lo obliga a crear un plan de evacuación, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta? Es que no, o sea, yo he visto el cumplimiento del sistema integrado de conservación que se lo dan a las unidades, pero
yo lo que he visto es más que todo en el cuidado, en la limpieza de los libros, en el cuidado personal, el tapaboca, la careta. Ese ha sido, pero bueno, sí fumigamos cada 6 meses. Y se limpian también libro por libro cuando estamos allá. Pero hay algo también allá, bueno, de pronto en la organización y eso, que faltaría, que tenemos 2 depósitos y otro depósito en el segundo piso, no están de seguido. Pero ya eso por las instalaciones, yo me imagino que por eso ya no cabe la documentación. Lo que pasa es que la gestión documental es un rubro que gasta mucho dinero, ¿no? La conservación de documentos y ese tipo de cosas es una inversión grande y pues las empresas a veces no tienen la disponibilidad suficiente para invertir de una vez en todo, sino que van poco a poco, ¿no? Pero una de las mejores en organización de información creo que somos nosotros en la Policía Nacional, ¿no? Porque tenemos bien organizados nuestros archivos, bien descritos, como dice la norma, hay buenos depósitos de archivo. Aquí en el Cauca tenemos un buen depósito de archivo con unas buenas condiciones. El único que sí cometieron un error haciendo un hidrante dentro del archivo, pero eso ya lo quitaron. Eso nosotros lo hicimos corregir porque el constructor obviamente desconocía la norma y el ingeniero que hizo desconocía la norma y le hicimos conocer la norma y él la tuvo en cuenta para quitar ese hidrante. Pero esas políticas son buenas y las deben conocer. Y esas preguntas les van a salir, yo estoy seguro que les van a salir con la prevención y conservación de documentos. Les van a salir en aquellos cargos asistenciales o aquellos cargos de secretaría o de archivo, van a salir mucho. Sandy, te escucho. Profe, qué pena, una pregunta. Claro que Ese plan pues de emergencia que debe tener el archivo debe ir pegado al plan general de emergencias para desastres que tiene la institución, o eso es un plan aparte. debe ir aparte, pero debe tener alguna conexión los dos planes, ¿no es cierto? Deben tener, se hacen en partes diferentes, pero sí deben tener una relación, ¿no es cierto? Deben tener una relación frente a la evacuación, ¿no? Debe tener una relación, una participación mutua ahí, ¿no es cierto? Debe haber a la hora de levantar los dos planes se debe tener en cuenta, las personas que van a levantar el plan deben tener en cuenta los dos aspectos, ¿no? Evacuación de documentos y evacuación de personas, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, debe tener, sí, una integridad, una integración, pero no se hacen en el mismo plan, sino separados, ¿no? Ok, profe, gracias. Con mucho gusto. Vamos a hablar de otro acuerdo que es muy importante, que es el acuerdo 002 del 2014, del 14 de marzo, ¿no es cierto? Dice, por medio de la cual se establecen los criterios básicos para la creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones. Cuando hablamos de expedientes de archivo, ¿de qué tipo de serie estamos hablando? ¿Recuerda? Que tiene varios tipos documentales del correspondiente a un mismo tema. A un mismo trámite, correcto. Gracias, Julián. Claudia, ayúdanos ahí con la lectura del primer artículo, a ver, por favor. Artículo primero. Finalidad del expediente. El expediente, además de ser la esencia de las actuaciones de la administración, pues reúne de manera orgánica los documentos que se producen o reciben en desarrollo de un mismo trámite o actuación y se acumulan de manera natural, reflejando el orden en que dicho trámite es ejecutado. Es la base de la organización archivística sobre la cual se establecen las series y subseries documentales que conforman un archivo. Correcto, miren. Este artículo nos habla que los expedientes se organizan de acuerdo al desarrollo administrativo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de expedientes, estamos hablando también de lo que se dice en la Fiscalía de Procesos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el primer documento administrativo que se desarrolla en un expediente de la Fiscalía? ¿Cuál podría ser? Los que trabajan en la Fiscalía, ¿cuál podría ser
el primer documento que uno encuentra en un expediente. ¿La denuncia o la noticia criminal, profe? Correcto, la noticia criminal. Entonces, de ahí arranca el proceso administrativo y se van desarrollando una serie de tareas que se van organizando orgánicamente. ¿Por qué dice orgánicamente? Porque los expedientes se organizan de acuerdo a los hechos, como van desarrollando los hechos, ¿no es cierto? Entonces, la denuncia, bueno, la noticia criminal, la denuncia, las declaraciones, las pruebas, bueno, yo no tengo muy claro el orden, pero de pronto sé que es así. Como se va desarrollando el mismo proceso, así se van archivando los documentos. Y así se va a poder evidenciar, obviamente, van a poder evidenciar cómo se inicia el proceso y cómo se va a ir desarrollando y cómo termina. ¿No es cierto? Que lo último ya es, obviamente, los fallos, o no sé, los que conocen, los que trabajan en la fiscalía, saben qué tipo de documento cierra el expediente. Entonces, ahí se va a ver muy claro el desarrollo administrativo de esa serie y esos tipos documentales que conforman esa serie compleja, ¿no es cierto? ¿Claros hasta ahí? ¿Alguna duda con ese artículo primero? Esto lo deben conocer muy bien. Los que van a participar en ascensos a la fiscalía y los que van a participar deben conocer muy bien este acuerdo. Yo se los aconsejo que se lo lean, ahí va a quedar en el material de la plataforma, para que se lo dejen y profundicen sobre este tema. Sigamos con el artículo 2, por favor, Sandy, ayúdanos con esa lectura. Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente artículo aplica a todas las entidades públicas en sus diferentes niveles: nacional, departamental, distrital, municipal, de las entidades territoriales indígenas y demás entidades territoriales que se creen por ley, así como las entidades privadas que cumplen funciones públicas y demás organismos regulados por la Ley 594 del 2000. Correcto, muy bien. Entonces miren que no aplica para todas las entidades del Estado. Entonces a veces Miguel me decía ahora, nos estaba explicando que había ido a una entidad por ahí y que no veía la aplicación de la norma. Pues miren, ahí este mismo acuerdo, que es un acuerdo establecido por el Archivo General de la Nación y que nombra la Ley 594, pues es de estricto cumplimiento de todas las entidades de orden nacional. Y yo les decía a ustedes que quienes conforman el Sistema Nacional de Archivos, recuerdan, el Sistema Nacional de Archivos lo conforman todas las entidades que hacen parte del Estado. Ese es el Sistema Nacional de Archivos, ¿no es cierto? Entonces, como hacen parte del Sistema Nacional de Archivos, pues están en la obligación de aplicar este acuerdo con el fin de salvaguardar esos expedientes, para darles una buena organización, una buena estructura, ¿no es cierto? Pasemos al artículo 3, por favor. ¿Sí? ¿Te escuchamos, Andy? Sí, profe, en cuanto a eso, que pienso que sí es súper importante, lo que usted decía ahorita de las experiencias, yo tuve una experiencia con una amiga que le secuestraron el esposo. Yo fui hasta el Gaula a preguntar por el expediente, a ver cómo, pues, qué se hacía con el proceso y, profe, no encontraron el expediente. Me ¿Y tocó pedirle permiso al fiscal y ponerme con la asistente a buscarlo. Y entonces, pues me pareció súper grave porque es una víctima, y pues requería urgentemente los documentos que estaban pues de lo que se había adelantado en ese proceso. Entonces sí es bastante complicado el que no se tenga pues orden de dónde queda cada uno de los expedientes. Me parece súper Claro, importante. claro, es importante y miren que no solamente, y ese expediente, cuando hablamos de expediente también va a aplicar en la parte de contratación, cuando hablamos de expediente también va a aplicar en la parte de historias clínicas, cuando hablamos de expediente va a aplicar en los procesos investigativos, cuando va a aplicar, cuando hablamos de expediente también va a aplicar en las historias laborales. Esos son los expedientes. Si ustedes ven la conformación del expediente de historia laboral, pues ahí está toda la trasegar institucional de una persona en una entidad y se va a desarrollar desde que entró. Inclusive yo voy a ver mi hoja de vida y yo tenía más pelo, hoy en día no. Entonces, uno ahí mira la fotografía, uy, mire, en la época que yo entré estaba más delgado, ahora estoy más gordo y ya sin cabello.
¿no es cierto? Entonces, mire que uno, hasta eso se da cuenta la diferencia en los expedientes, ¿no es cierto? Eh, yo tengo una historia que se las voy a contar porque me parece que es pertinente frente yo creo que a través de las experiencias es que uno aprende a organizar información. Yo no sé si conté una historia de vida. Yo soy hijo único. No tuve hermanos ni hermanas. Mi mamá falleció muy temprana edad de 50 años, 51 años. Y yo no conocí nunca a mi papá. Mi padre lo quise conocer cuando ya falleció mi mamá, pues quise como averiguar quién era mi padre, o de dónde era mi familia por parte de mi papá. Y mi mamá sí me había contado que mi papá era policía, que trabajaba en la policía y que era de Medellín, que era más o menos de Fredonia, Antioquia. Los padres de él eran de Fredonia, Antioquia, pero no sabían, tenía una información muy básica. Cuando yo trabajé en el DAS, fui funcionario del DAS, mi mamá fallece y me puse como a buscar esa familia y, no, y me puse a investigar y fui al archivo de la policía y allá encontré la tarjeta biográfica. Encontré la tarjeta biográfica y encontré obviamente, ahí está la foto de mi papá y es como, pues, como verme a mí, es la misma cara, ¿cierto? Entonces me quedé yo aterrado. Y ahí habían unos teléfonos y llamé, pero pues obviamente habían pasado casi 30, 40 años, pues ya las direcciones han cambiado y todo eso, pues no iba a encontrar obviamente en esas direcciones y no iba a encontrar obviamente la familia. Yo dejé las cosas así, sí me traje la ficha biográfica, le tomé fotografía, pero cuando el DAS se acaba por las situaciones que ustedes conocen, yo me trasladaron a la policía a trabajar y yo llegué a la oficina de talento humano. Cuando llegué a la oficina de talento humano me dieron la responsabilidad de manejar un aplicativo que se llama el CIA, Sistema de Información de Talento Humano. Y ahí en la época mía que yo inicié en la policía, me dieron la responsabilidad de expedir unas certificaciones a aquellos funcionarios que se les vencía el carnet de salud. Entonces ellos iban a Talento Humano y reclamaban una orden para una certificación de que estaban afiliados y les daban obviamente el servicio de salud, porque se les vencía el carnet de pronto. Y me acordé uno de esos días y dije, ve, voy a meter ese número de cédula. Entonces llamé a mi esposo y le dije, venga, mándeme el número de cédula que aparece ahí de mi padre y lo metí en el sistema y ahí miren que encontré a mi abuela viva disfrutando de la pensión de mi papá. Obviamente, mi mamá no disfrutó de esa pensión porque yo no fui reconocido. Cuando mi mamá y mi papá se iban a casar, a mi papá lo mataron. Entonces, no fui reconocido legalmente, pero sí sabía cuál era el apellido de mi papá y obviamente a través de esos datos, a través de la cédula cogí los datos. Entonces le conté a mi esposa y mi esposa le entró la intriga de saber quién era la familia. Entonces, a través de ese archivo, de esa base, de ese aplicativo, de esa base de datos, porque eso es un archivo electrónico, y a través de la ficha biográfica, que es otro archivo que hace parte de los insumos de la policía, encontré y había un teléfono ahí en esa base de datos y llamé. Y cuando llamé me contestó una señora allá y me decía, y le dije, venga, es que quiero saber quiero actualizar esta base de datos y está la señora Marta Zapata, que es una señora ya de edad que necesito la dirección completa para actualizar el sistema. Yo lo estoy llamando aquí a la policía. Pero dijo, sí, sí señor, es mi abuela. Mi abuela es pensionada por un tío mío que lo mataron en el Cauca hace mucho tiempo. Y a través de que a él lo mataron, mi abuela quedó pensionada, ¿no es cierto? Y yo le decía, bueno, ¿y él no tuvo hijos? Sí, sí, claro. Mi abuela nos encuentra que él tuvo un hijo en el Cauca, pero nosotros no volvimos a saber del niño ni nada de eso. Nosotros sí nos cuentan las historias de ahí cuando nos reunimos en familia, que sí tenemos un primo, pero realmente no lo conocemos. No tenemos ni idea de él.
Entonces, dije, entonces me dio toda la información y me dijo que mi abuela vivía en Anserma Caldas. ¿Y de dónde vive la señora? No, ella vive en Anserma Caldas, en tal dirección. Y, bueno, muchas gracias. Si yo necesito otro dato, la llamo. Y le conté eso a mi esposa, y mi esposa le dio la intriga de que les contara la verdad. Y a los 15 días, obviamente, me dio por decir, mire, ese niño que ustedes dicen, soy yo. Y se quedaron aterrados. Entonces, tengo primos que trabajan en la policía, no sabía. Ellos entraron al sistema que tenemos en la policía y él trabajaba en disciplina, tiene acceso a un sistema donde pueden ver la cara a uno y todo eso. Y claro, y él les dijo, no, es igualito. Ahí no hay niegue, es igualito a mi tío, es igualito. Entonces, miren que a través de un archivo encontré yo la familia. A través de información pude ubicar a la familia. Hoy en día me llaman todos los días porque creo que soy mi papá era el mayor de todas las, soy el nieto mayor de toda la familia, ¿no es cierto? Entonces, miren la experiencia de vida a través de los archivos, a través de la información. ¿Qué puede conseguir la información cuando se organiza y cuando se tiene bien, ¿no es cierto? Pues a eso voy. Y esa ficha biográfica hacía parte de un expediente, de parte de una carpeta, ¿no es cierto? Conformación de una carpeta. Bueno, vamos al artículo, subamos un poquito, Miguel, al artículo, es amable, me subes al artículo 3, que nos pasamos mucho. Eso. El artículo 3 dice definiciones, con el fin de facilitar la aplicación de las normas contenidas en el presente acuerdo. A continuación se define algunos de los términos objeto de reglamentación. Documento, pues eso ya lo sabemos, es información registrada en cualquiera sea su forma, su medio utilizado. Ustedes saben que los documentos puede ser una USB, un disco duro, un cuadro, una fotografía, un documento análogo, un correo electrónico, puede ser un documento, lo tiene muy claro. Pero ¿qué es un documento de archivo? Julián, ayúdanos a leer qué es un documento de archivo. Eso lo preguntan en el examen de la fiscalía. ¿Qué es un documento de archivo? Yo me acuerdo que eso me salió a mí. Documento de archivo. Registro de información producida o recibida por una persona o entidad en razón a su actividad o función que tiene valor administrativo, fiscal, legal, científico, histórico, técnico o cultural y debe ser objeto de conservación en el tiempo con fines de consulta posterior. Correcto, muchas gracias. Mira Julián y mira sus queridos estudiantes, cuando hablamos cuando dice que tiene valor, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿A qué valores hay ahí? ¿Recuerdan que hablábamos de qué valores? Hablábamos de valores primarios y secundarios. ¿Recuerdan? Que valor primario es fiscal, legal, ¿no es cierto? El administrativo, ¿no es cierto? Técnico, son los valores administrativos, son los valores primarios de un documento. Histórico, cultural y científico son valores secundarios. Y cuando los documentos tienen valor científico, histórico y cultural, ¿qué se debe hacer? ¿Se destruyen o se conservan? Pasan al archivo histórico. Se conservan, ¿no? ¿Y el procedimiento qué debe ser? ¿Microfilmación o digitalización? Andy. Digitalización. Digitalización o microfilmación, ¿no es cierto? Entonces, miren que ahí estamos aprendiendo ya, también nos enseña a aplicar tablas. Entonces, miren que está en la norma, ¿no es cierto? Está en este acuerdo. En documento electrónico de archivo, que nos ayude, Alejo, a ver, ayúdanos ahí con esa lectura, por favor. Registro de información generada, producida o recibida o comunicada por medios electrónicos, que permanece almacenada electrónicamente durante todo su ciclo de vida, producida por una persona o entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal o valor científico, histórico, técnico o cultural y que debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. Correcto, miren. Entonces, miren,
Dentro de la información hay expedientes que se llaman expedientes híbridos. Cuando el expediente es híbrido es porque parte es análogo y la otra parte es electrónico, ¿no es cierto? Y como este concepto de documento electrónico de archivo, miren que ahí dice que es información recibida y producida o comunicada por medios electrónicos, que permanece almacenada electrónicamente durante todo su ciclo de vida. ¿Qué quiere decir? Que los correos electrónicos no se deben imprimir. Hay gente que imprime los correos electrónicos atrás de una hoja, que para tener como evidencia que lo envió. Eso no se hace, es una mala práctica. Por eso se llama documento electrónico y debe permanecer en el documento electrónico. Por eso es que yo he dicho y les he aconsejado a ustedes que cuando elaboren un correo electrónico deben aprender a manejar ese correo electrónico, y en ese correo electrónico uno puede conformar todas sus carpetas y codificarlas de acuerdo a la tabla de retención documental, y debe guardar. Si ese correo electrónico fue para notificar, entonces acuérdense en que hay una serie que se llama serie de contratos, y si esa serie de contratos, por ejemplo, esa notificación fue para notificar alguna situación del contrato, entonces uno debe crear la carpeta ahí en su correo electrónico, debe colocarle a esa carpeta contratos, ¿no es cierto? Debe codificarla de acuerdo a la tabla de retención documental, darle un número ahí, y debe guardar esa notificación ahí, en esa carpeta, ¿no es cierto? Y en el archivo físico, ¿qué debe diligenciar? Les dije yo a ustedes. ¿Qué va a reemplazar en lo físico? ¿Qué va a reemplazar ese documento? ¿Recuerdan que les dije, les enseñé? Lo que llamamos referencia cruzada. ¿Recuerdan? Ahí diligenciamos ese formato diciendo de que esa notificación fue hecha mediante correo electrónico desde la dirección tal a la dirección tal, y el original de ese documento electrónico se va a guardar en la carpeta de tal dirección de correo electrónico. Va a quedar, o sea, da todas las directrices donde va a quedar esa notificación original, ¿no es cierto? Entonces, cuando el auditor, cuando el de control interno observe que hay esa referencia cruzada, le va a decir, venga, ábrame esa cuenta de correo electrónico, vaya a la carpeta de contratos y ábrame la notificación que usted dice que guardó ahí electrónicamente. Y va a estar ahí, original, tiene que estar ahí, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer al final de año? Hay que decirle al experto en sistemas, a los ingenieros, a los que llevan la parte de sistemas en las entidades, que venga, es que el año se va a acabar y necesito que me haga un backup de seguridad. ¿Dónde puedo guardar esta información? Porque muy seguramente yo voy a empezar con otra vigencia y ya el correo me va a colapsar. Yo tengo que ir depurando o tengo que ir archivando en otro lado para que esa información se salvaguarde en otro dispositivo electrónico. Puede ser una Tera, o puede ser que la entidad tenga un repositorio electrónico, una NAS. Transfiérame esa información allá y va a hacerme estas carpetas para yo empezar desde cero con mis nuevos archivos y ir salvaguardando. Es obligación informar de nosotros, de solicitar las copias, ¿no es cierto? Claro, José, pues te escucho. Profe, mi pregunta es, ¿qué pasa con los correos electrónicos de un funcionario cuando se pensiona? Esa información, ¿qué hacen con ella? Bueno, es que acuérdense que nosotros utilizamos correos, los correos se deben crear para la dependencia, no se deben crear los correos personales, ¿no? Las actividades de la entidad no se deben llevar a los correos personales, ¿no es cierto? A veces se crean correos institucionales. Nosotros en la policía tenemos un correo institucional, pero en la dependencia hay un correo principal de la dependencia, ¿no es cierto? Entonces, toda esa información, toda notificación o todas las actividades que se hagan mediante correo se debe hacer por medio de la dirección de correo que se creó en la dependencia, no en el correo personal. Entonces hay que tenerlo claro. Entonces, obviamente, si esa persona notificó y hizo actividades del correo personal, pues se le debe exigir que esa información quede en la entidad, ¿no es cierto?
aunque dentro de las políticas del programa de gestión documental no está permitido tratar información en correos personales, sino correos institucionales. O sea, en cada área, en cada dependencia, debe existir un correo electrónico para tratamiento de información de las entidades, ¿no es cierto? ¿Ya estás claro, José, con eso? Sí, profe, pero tenemos correos institucionales en donde damos respuesta a solicitudes que llegan a la dependencia. Entonces mi pregunta es, ese correo institucional, cuando uno ya no está en la institución, ¿qué pasa con ellos, con los trámites que se hicieron? Ah, bueno, uno dentro de la entrega que tiene que hacer de acuerdo a la ley 951 cuando uno se va a jubilar, pues uno debe poner en conocimiento ese correo electrónico, que existe una cuenta electrónica, que dentro de esa cuenta electrónica hay tales carpetas creadas y que en cada carpeta hay tantos tipos documentales. Eso se debe decir, porque se está entregando información electrónica y se debe dejar claro en el acta de entrega, ¿no es cierto? Eso uno debe anunciarlo en el acta de entrega y así es como se entrega. Entonces, cuando tú colocas eso en tu acta, los de sistemas o los encargados están encargados de hacer un backup, de quemar esa información o de migrar esa información a otro dispositivo electrónico para salvaguardar esa información. Pero es deber de uno de funcionario público cuando ya se va a jubilar o va a entregar, debe denunciar eso en la acta de entrega y debe solicitar que esa información se migre a un repositorio o se migre a un dispositivo donde se pueda salvaguardar esa información si se cataloga importante. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, sigamos con expediente digital. Listo. A ver quién nos... Claudia, ayúdanos a ver con el expediente digital o digitalizado. Con esa lectura, por favor. Expediente digital o digitalizado. Copia exacta de un expediente físico cuyos documentos originales tradicionalmente impresos son convertidos a formato electrónico mediante procesos de digitalización. Correcto. Entonces, nosotros tenemos documentos análogos, que es el documento físico, que se convierte en documento digital o electrónico, ¿no es cierto? ¿Y por qué se convierte en documento digital electrónico? Porque hay un formato establecido que es el formato PDF, que es un formato internacional, que es el que utilizamos todos para nosotros convertir los documentos físicos en documento digital o electrónico. ¿No es cierto? Que es más fácil utilizar ese formato para enviarlo por correo y para, para dar una interoperabilidad de información, para que otras entidades conozcan la información mediante ese formato. Entonces, pues la digitalización es nada menos que utilizar un dispositivo electrónico, es una imagen, una copia, una imagen, una foto que se le toma al documento y que se guarda en un formato PDF y que es una fiel copia del original, ¿no es cierto? Porque el original, obviamente, muy seguramente se inició en lo físico y se digitaliza para que se vuelva documento electrónico digital. Sandy, léanos el expediente electrónico de archivo. Expediente electrónico de archivo. Conjunto de documentos y actuaciones electrónicos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por cualquier causa legal, interrelacionados y vinculados entre sí, manteniendo la integralidad y orden dado durante el desarrollo del asunto que les dio origen y que se conservan electrónicamente durante todo su ciclo de vida, con el fin de garantizar su consulta en el tiempo. Correcto. Entonces yo le pregunto a Sandy, que tiene experiencia en la fiscalía, ¿será que dentro de la fiscalía existen expedientes electrónicos de archivo? ¿Tú te has dado cuenta de eso en tu experiencia laboral frente a esta? Pues yo pienso, profe, que hay, pero pensaría más que de tipo híbrido. Pues en mi experiencia como analista, yo miro esos expedientes y veo más que son de tipo híbrido, unos análogos y otros electrónicos y otros digitalizados, profe. Correcto. Miren que hoy en día, Julián, te escuchamos, a ver, Julián.
Profe, sí, por ejemplo, en el sistema SPOA, ahí hay electrónicos que son los que se crean ahí mismo, digitales los que se suben el expediente al proceso, y pues también hay expediente análogo, entonces sería así híbrido. Correcto. Entonces miren que ya ustedes ya más o menos tienen el concepto claro del documento de los archivos, de los expedientes híbridos. Entonces miren que yo diría que en mi experiencia lo análogo es muy difícil que se acabe, mientras el Ministerio de las TIC apenas está empezando a normatizar y a normalizar lo que es lo de documento electrónico, porque es que Colombia entró en un avance en lo digital a través de la pandemia. No sé si ustedes, la fiscalía, los que trabajan en la fiscalía, les pasó eso, que empezaron a manejar las TICs y empezaron a darle funcionalidad a todo ese tipo de herramientas a través de la pandemia porque no había contacto presencial. Y así, en cambio, nosotros en la policía ya teníamos un avance con el GEPOL, un avance ya firmando electrónico, ya teníamos una interoperabilidad interna de todo lo electrónico y todo lo digital, entonces no se nos dio tan duro. Este tipo de actividades son buenas porque son aplicativos que se construyen o software que se construyen con el fin de tener una ágil consulta, porque a través del SPOA ustedes a través de esas plataformas pueden consultar información y pueden subir información de una manera ágil en vez de ir a caminar 2 o 3 cuadras donde queda el archivo central para recuperar un expediente. Entonces pueden sacar información inmediatamente ahí. Obviamente que eso tiene un nivel de seguridad, unos usuarios, unas notas, me imagino yo un control de acceso, quién entra y una determinadas personas que pueden entrar a ese tipo de plataformas. No todos en los roles podrían entrar, dependiendo el cargo y dependiendo ciertas situaciones, todos no podrían tener acceso a ese tipo de plataformas, ¿no es cierto? Entonces hay unos controles que se realizan por seguridad y por flujo de la misma información que toca tenerlos en cuenta, ¿no es cierto? Profe, y otra cosa frente a lo que decían del SPOA, sí se sube el expediente digital, profe, pero no todo. Entonces, sí también pienso que hace falta, pues sí, que se digitalice todo y se suba todo al expediente digital y al SPOA, porque no todo lo encontramos. Igual como yo les decía que días hay algunas unidades que pues por la confidencialidad de la información y del proceso, en los fiscales hay mucha información, muchos informes que no permiten que se suban al SPOA por seguridad. Claro, porque es que me imagino que el SPOA, la mayoría de funcionarios de la fiscalía tienen acceso a esa plataforma, ¿no es cierto? Me imagino, no sé, pues, realmente no tengo la experiencia, pero me imagino, es como en la policía, nosotros todos tenemos acceso a un aplicativo que se llama GPOL, pero tenemos ciertas restricciones a ciertos módulos, ¿no es cierto? Según los cargos que estamos ocupando. Te escuchamos, Alejo. Lo que usted acaba de decir, profe, mucha gente tiene acceso al SPOA, pero son privilegios diferentes. Así, de pronto el privilegio suyo en GEPOL es diferente al privilegio que yo tuve, que yo solo podía mirar, un ejemplo, los que estaban bajo mi mando, o sea, mi grupo investigativo y pare de contar. El SPOA también es así, sino que usted sabe que echa la ley, echa la trampa. Entonces, por eso es que los fiscales optan por eso. Por ejemplo, los que trabajan casos especializados optan por no subir nada al expediente digital, porque se puede filtrar la información. Filtrar la información, correcto, es algo muy delicado, ¿no? Entonces, miren, ahí hablamos de expediente híbrido, expediente conformado simultáneamente por documentos análogos y electrónicos, que a pesar de estar separados forman una sola unidad documental por razón de trámite o actuación. Ahí está más que claro. Cuando yo les hablaba de documentos análogos y electrónicos, no era invento, ahí la norma lo está diciendo muy claramente cómo se conforman esos expedientes híbridos, ¿no es cierto? Hablemos de expediente virtual. A ver, ayúdanos, Julián, con el expediente virtual.
Expediente virtual, conjunto de documentos relacionados con un mismo trámite o procedimiento administrativo conservados en diferentes sistemas electrónicos o de información que se pueden visualizar simulando un expediente electrónico, pero no pueden ser gestionados archivísticamente hasta que no sean unificados mediante procedimiento tecnológico seguro. Correcto, miren, esos expedientes virtuales hacen referencia a todo ese tipo de actividades que nosotros hacemos en las redes sociales, que no se pueden ser tratados archivísticamente, ¿no es cierto? Que no tienen un orden. Nosotros a veces cometemos, bueno, yo dejé de cometer el error de estar tomándome fotos y subirlas al Facebook, ¿no? Eso no es bueno, no es bueno y no es saludable. De que conozcan todo el rol de la vida de uno a través de las redes sociales es obviamente uno exponerse a cualquier situación o darles papaya a los delincuentes. Entonces, ese tipo de información que de todas esas redes sociales y todo eso que utilizamos son expedientes virtuales. Usted sube a veces sus fotos, sus álbum fotográfico, ese es un expediente virtual, ¿no es cierto? Usted sube todas sus fiestas, sus cosas, que está compartiendo, queremos conocer en las redes sociales, son expedientes virtuales, que no tienen una conformación, ¿no es cierto? Que se pueden visualizar, obviamente, pero se puede en lo electrónico, pero gestionar archivísticamente hay que migrar esa información de ahí y enviarlo a otro tipo de soporte para poder ya darle un tratamiento archivístico, ¿no es cierto? Usted puede bajar todas sus fotos y organizarlas de la fecha recordando qué estaba usted celebrando en ese tiempo y hacer un PDF y juntarlas todas en un PDF y darle una organización, ¿no es cierto? Pero siempre migrando a otro lado, pero ahí virtualmente es difícil organizarlas, ¿no es cierto? ¿Conocían este Profe, tema? no, yo realmente no, y me ha parecido interesante por las clases de documentos, porque sí, es primero importante saberlo y segundo porque pienso que sí nos va a salir en el examen. Y Claro que tercero porque sí, como que vuelvo y digo, uno como que aprende la importancia del archivo y de mantener los informes de uno al día, de hacerlo del backup. Mire, profe, que ya ahorita caí en cuenta que me toca hacer backup de este año, que no he hecho claro. de los anteriores y los tengo por ahí como desordenados, entonces sí como que le aporta a uno bastante, no solo para la vida laboral, sino también pues para la parte del concurso y pues para muchas cosas, profe. Muchas gracias. Claro que sí, la idea es que ustedes tengan unas directrices claras en lo técnico, en el vocabulario técnico, o sea, darles unas directrices para ordenar sus documentos de tal manera de que a ustedes les dé gusto encontrar una oficina con sus documentos organizados, que ustedes puedan ubicar la información, que tengan descrita, que la tengan a la mano, que no les dé dolor de cabeza llegar a la oficina y decir qué pereza, llegó fin de año, toca ese archivo, toca una transferencia, entonces tener todo organizado. Dígame, Julián, les escuchamos. No, Miguel, pues que lo invito a mi archivo para que antes me ayude ahí. ¿Dónde queda su archivo? De la SIGIN del departamento de Santander. A mí me invitaron a dar una charla en Pereira estos días, una señora coronel que trabajó conmigo en la región 4, ella era mayor, ella es la coronel Alexandra, ella trabajó conmigo en la región 4, yo fui jefe de archivo de la región 4, y me invita, estos días me llegó la invitación de ella para que le editara un archivo, una conferencia allá en Pereira. Voy a estar dictando una conferencia, si Dios quiere, a finales de enero. Voy a estar en Pereira dictando una charla sobre organización de información porque creo que le dejaron un hallazgo duro allá y quiere que la ayude. Claro, podemos hacer las coordinaciones, uno puede ir a colaborar. Usted sabe que en las coordinaciones internas o lo que se puede hacer, uno puede colaborar para, obviamente, darles asesoría y las asesorías mías siempre han sido desbaratar archivos. No me gusta dar clase magistral, muy poco, pero me gusta ir a desbaratar archivos y decirle, bueno,
Unos van a foliar, otros van a clasificar, otros van a hacer rótulos, otros van a diligenciar así, y lo hacemos simultáneamente hasta que en grupo y en equipo organizamos una vigencia en un momentico. ¿Quién levantó la mano por ahí que quería? Es necesario, y yo creo que esencial, que los jefes de archivo de las IGINES recibieran un diplomado de estos. Nomás hoy estoy hablando con la de archivo de acá y le comentaba así por encima las clases que hemos tenido y quedó antojada. Me dijo, jefe, cuando vuelvan a abrir me avise, yo le voy a avisar, porque de verdad que hay cosas y hay conceptos que ellos no tienen muy claros y ella hace muy bien su trabajo, como todos los otros, pero todo lo que usted nos dice hoy y lo que nos ha dicho en casi todas las clases, uy, créame que ellos acá no hacen un 40%. Sí, a veces el desconocimiento, lo que pasa es que las instituciones son muy herméticas o falta de conocimiento de liderazgo, ¿no es cierto? Yo cuando entré a la policía, yo era tecnólogo en archivo, no era profesional todavía, y me nombraron como jefe de gestión documental. ¿Y qué fue lo primero que hice? Lo primero que hice fue irme dependencia por dependencia con el manual de procesos y procedimientos y decía, venga, ¿qué es lo que hace usted aquí, jefe? Ah, no, a mí me toca hacer esto y esto y esto. Y entonces yo iba mirando el manual de procesos y procedimientos. ¿Y qué formato utilizas eso? No, que el formato 1 GDFR, doble cero, no sé qué, que el formato, ¿y eso para qué? Entonces así lo fui aprendiendo y así lo aprendí muy bien y cogí muy buena experiencia que hoy en día, pues la satisfacción es pararme frente a 300, 400 hombres en la plaza de armas y decirles qué producen cada dependencia y cómo lo hacen y cómo lo deben documentar, con el fin de no dejar de pronto que cometan un error frente a algún diligenciamiento de un documento o de pronto que dejen un vacío en documentar ese procedimiento y que les genere de pronto una investigación disciplinaria o alguna situación personal. Entonces, la idea es que los compañeros, a mí el que me ha preguntado, a mí yo bajo, porque es que yo estoy laborando ahorita en la dirección en incorporación, yo trabajo en gestión documental, sino que fui trasladado y buenas bases para el manejo de información, que es muy importante hoy en día. Les agradezco por haberme escuchado hoy. Muchas gracias por su tiempo, por su puntualización en estas charlas que me parecen que son importantes para, no para la vida laboral, sino también para la vida personal y que les genere conocimiento y les genere inquietud. La archivística hoy en día es necesaria, donde no necesitan un archivista. Miguel, sería bueno de pronto coordinar una charla para los jefes de las dependencias, de las seccionales, para que le den la importancia al archivo, ¿sí? Y ellos que son los ordenadores del gasto y todo, pues se enteren de muchas cosas, porque muchas veces a uno no no lo toman en cuenta. Sí, ellos creen que de pronto es un juego, eso no tiene importancia, el archivo, cójalo usted, que eso es, sí. Entonces sí sería bueno una charla de estas con los jefes. Claro que sí, con mucho gusto. Los dejo con Miguel, no sé si pues espero les haya gustado estas 2 horas amenas que debatimos, ustedes leyeron y participamos, y para eso está, Junter nos da la oportunidad de tener este tipo de capacitaciones, es una buena plataforma, es un buen instituto, es una buena institución, manejan muy bien la parte jurídica, manejan lo de criminalística, y yo me uno a ellos, obviamente con la labor, yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí, estoy agradecido por esta invitación. Nos vemos en la próxima clase y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Miguel. Hunter Colombia precisamente tiene la idea de contribuir, como ustedes bien saben, al servicio de investigación, tanto pública como privada, y también a todos aquellos operadores judiciales que desarrollan esta bonita actividad en Colombia, porque la idea es profesionalizarnos. En ese sentido, la idea es traer personas expertas y excelsas como Miguel Andrés, pues para que nos nutran de su conocimiento y de su experiencia también, sobre todo. A todos ustedes, muchas gracias por la conexión. Recuerden que el 15 de enero arrancamos concurso de capacitación para el concurso de la Fiscalía.
A los grupos de WhatsApp se les enviará el flyer respecto de los temarios que se van a tratar, respecto de los valores y las certificaciones incluidas que van a tener. Ustedes como estudiantes de Hunter Colombia van a tener un precio preferencial, aunque el contrato, bueno, la actividad va a ser directamente con unos sindicatos que van a tener un precio, pero ustedes por ser parte de nuestra comunidad académica van a tener un precio especial bastante diferencial con relación a los particulares. Entonces ahí estaremos pendientes para aquellos que quieran vincularse. Desde acá para servirles como siempre, cualquier duda que tengan no duden en escribirnos. Si no les contesto, ahorita están que me escriben, porque me preguntan, por ejemplo, me están preguntando que el informe, la solicitud a la defensoría, que cuándo se diligencia, otras actividades ahí de PIPH, me están consultando cosas, no se preocupen, yo les contesto cuando tenga el espacio para poder de pronto dentro de una de las actividades contestar, pero con muchísimo gusto les colaboramos. Cualquier duda que tengan en investigación pública o en investigación privada, por ahí me preguntaban, ¿y cómo hacemos para el informe? Que los formatos yo los asesoro en la medida de la posibilidad, lógicamente, para que puedan ejercer profesionalmente su actividad de investigación privada, que es algo muy importante y que tenemos que empezar a rescatar y que tenemos que empezar a cimentar en Colombia para poder tener un buen futuro. Que tengan muy buena noche, un abrazo especial, nos vemos el día jueves, que descansen. Muchas gracias, jefe. Feliz noche. A ustedes, feliz noche. Feliz noche. Diana, cuéntame. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche, Diony.